En un importante evento de caridad, una mujer negra fue ignorada por todos. Pero cuando su nombre fue anunciado en el escenario, el silencio se apoderó del lugar y la sorpresa fue imposible de ocultar. El salón brillaba con resplandor. El resplandor dorado de las luces de cristal se reflejaba en las elegantes paredes, mientras una multitud de personas conversaba en pequeños grupos, sonriendo y brindando con copas de champán. Era un típico evento de caridad de alto nivel, donde la apariencia y el estatus social parecían importar más que el verdadero propósito del evento. En medio de ese entorno deslumbrante, Valeria entró con pasos suaves pero firmes. Llevaba un vestido elegante pero discreto, de un color que resaltaba su piel oscura, contrastando con el brillo de las joyas que muchas de las otras mujeres lucían. Ella no estaba allí para ser notada por su apariencia, pero su impacto era innegable. Apenas al pasar por la entrada principal, Valeria notó las miradas. Eran discretas, pero cargadas de juicio. El portero, que sostenía la lista de invitados, vaciló un segundo más antes de encontrar su nombre. Cuando finalmente la dejó pasar, una sonrisa forzada apareció en sus labios. Los primeros minutos fueron incómodos, como si Valeria estuviera en un lugar donde no era bienvenida, a pesar de haber sido la pieza clave para la realización de ese evento. Mientras caminaba por el salón, fue sutilmente ignorada por los organizadores, que estaban ocupados saludando a otros invitados, muchos de ellos claramente figuras influyentes de la alta sociedad. Valeria no se inmutó. Ella sabía quién era y qué estaba haciendo allí. Mientras los demás estaban preocupados por ser vistos y reconocidos, ella estaba enfocada en el verdadero propósito de la noche: recaudar fondos para apoyar causas sociales que beneficiaran a comunidades desfavorecidas, un tema cercano a su corazón. Pero los murmullos a su alrededor eran casi audibles. Una pareja que pasaba susurró algo y lanzó una rápida mirada en su dirección, seguida de una risa disimulada. Valeria mantuvo la compostura, mirando las mesas a su alrededor, observando los impecables arreglos florales y el brillo de las copas de cristal. Ella no era una extraña en este tipo de eventos, pero el trato que recibía siempre era un recordatorio de que, incluso con todo su éxito, todavía había personas que la juzgaban por el color de su piel antes que por cualquier otra cosa. Avanzó un poco más hacia el interior del salón, acercándose a las grandes ventanas que ofrecían una vista de la ciudad iluminada. El contraste entre el lujo del evento y la realidad de las calles afuera era una imagen que la hacía reflexionar profundamente. Allí, entre copas de champán y sonrisas falsas, la trataban como a una extraña. Nadie sabía que ella era la principal patrocinadora del fondo millonario que mantenía esa organización de caridad en pie. Los organizadores, Fernando y Marta, parecían especialmente interesados en mantener las apariencias con los grandes nombres de la ciudad, pasando por Valeria como si no existiera. Fernando, un hombre de mediana edad con una postura altiva, apenas la miró al pasar, concentrado en saludar a un empresario mayor, mientras que Marta, una mujer rubia vestida de manera exuberante, la evitaba directamente. Valeria lo notó todo, pero permaneció impasible. Sabía que el momento de la revelación aún llegaría, pero por ahora, observaba. En su mente, Valeria pensaba en las ironías de esa noche. Ella había sido la responsable de una de las mayores aportaciones financieras en la historia de esa organización, y aún así, la trataban como una figurante en su propio evento. Sin embargo, en lugar de desanimarse, decidió mantener el control. Al fin y al cabo, su objetivo allí era mayor que cualquier juicio prejuicioso. No estaba allí para ser aplaudida, sino para marcar la diferencia, incluso si eso significaba soportar miradas y comentarios que reflejaban más sobre los demás que sobre ella. Al final del capítulo, Valeria se dirigió silenciosamente a una mesa lateral, donde tomó una copa de agua con gas. Con una sonrisa serena, miró una vez más alrededor del salón. Era como si estuviera esperando el desenlace de algo que solo ella sabía. Los organizadores seguían en su frenética carrera, pero pronto se darían cuenta de que ignorar a Valeria sería el mayor error de esa noche. Valeria, con la copa de agua en la mano, observaba el salón con una atención cuidadosa, casi analítica. No era del tipo que se dejaba llevar por las apariencias. Al contrario, le gustaba entender las dinámicas a su alrededor, cómo se comportaban las personas y, sobre todo, cómo los valores de cada uno se reflejaban en sus acciones. Mientras los invitados desfilaban de un lado a otro,
la empresaria percibía el verdadero tono de la noche. El evento, supuestamente enfocado en la caridad, parecía más una oportunidad para exhibir poder y estatus. Caminando discretamente entre las mesas, Valeria observó cómo fluían las conversaciones. Todos parecían preocupados por hablar de sus logros, viajes lujosos y emprendimientos millonarios. Las sonrisas eran forzadas, las risas exageradas. Incluso las conversaciones sobre el propósito del evento, recaudar fondos para las comunidades desfavorecidas, eran superficiales, casi un complemento sin importancia en medio de la autopromoción. Se acercó a un grupo de personas que discutía los números de la recaudación. Uno de ellos, un hombre corpulento con traje oscuro, se jactaba de haber hecho la mayor donación de la noche. Hablaba con orgullo, como si ese gesto generoso se tratara más de lo que representaba para su imagen que de a quien realmente estaba ayudando. Valeria soltó un suspiro discreto. Conocía muy bien esa realidad, el ego inflado que a menudo dominaba estos ambientes. Su propia trayectoria estaba marcada por una lucha silenciosa contra ese tipo de comportamiento. Mientras muchos estaban allí por prestigio, ella sabía que su presencia tenía otro significado. Recordó cuando decidió hacer la donación que sostenía ese evento. Su deseo siempre fue ayudar a las comunidades desfavorecidas, especialmente aquellas que, como ella, habían enfrentado discriminación y falta de oportunidades. Su contribución no era para ser vista, sino para cambiar vidas. Mirando a su alrededor, Valeria notó cómo algunas personas, discretamente, la ignoraban o desviaban la mirada al verla, como si su presencia rompiera la ilusión de exclusividad de ese evento. Era una sensación extraña, estar rodeada de personas que la subestimaban sin saber quién era. Sin embargo, esa era una experiencia familiar para ella. Valeria había pasado gran parte de su vida siendo juzgada por su apariencia, ya sea por ser mujer o por ser negra. Las expectativas siempre eran bajas, hasta que las rompía de maneras sorprendentes. Mientras observaba, Fernando y Marta, los organizadores, circulaban entre los grupos, asegurándose de que los invitados más influyentes estuvieran bien atendidos. Marta, con su vestido exuberante, estaba constantemente al lado de figuras poderosas, usando su influencia para estrechar lazos con los más ricos. Intercambiaba sonrisas y risas superficiales, mientras evitaba cuidadosamente a Valeria. Fernando, por otro lado, parecía más preocupado por asegurarse de que todo saliera según lo planeado, ignorando cualquier elemento que no encajara en su visión de perfección. Valeria se dio cuenta de que, para ellos, ella era invisible. Su presencia era irrelevante, y eso era algo que decidió usar a su favor. Cada gesto, cada palabra dicha a su alrededor, estaba siendo registrada por ella. Mientras continuaban las conversaciones, Valeria se movía por el salón, observando las interacciones entre los invitados. Notaba cómo ciertos comportamientos se repetían, elogios vacíos, apretones de manos mecánicos y miradas de aprobación intercambiadas detrás de copas de champán. Había algo superficial en todo aquello, como si el verdadero propósito de la noche se estuviera perdiendo en una nube de vanidad. Aún así, sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, el impacto sería grande. Mientras tanto, Valeria permaneció en la sombra, permitiendo que los demás revelaran más sobre sí mismos de lo que jamás podrían imaginar. Sabía que su papel en esa noche era crucial, no solo por el impacto financiero que su donación representaba, sino por la lección que todos los presentes estaban a punto de aprender. En el fondo, Valeria estaba tranquila. Siempre había creído que el silencio y la observación eran sus mejores armas. Y esa noche, mientras era tratada como una mera figurante, estaba recogiendo información que, en el momento adecuado, cambiaría el rumbo de todo. La verdadera dinámica de ese evento no estaba en lo que se decía en voz alta, sino en lo que estaba oculto en las entrelíneas de las actitudes de cada uno. Valeria, con la copa de agua en la mano, observaba el salón con una atención cuidadosa, casi analítica. No era del tipo que se dejaba llevar por las apariencias. Al contrario, le gustaba entender las dinámicas a su alrededor, cómo se comportaban las personas y, sobre todo, cómo los valores de cada uno se reflejaban en sus acciones. Mientras los invitados desfilaban de un lado a otro, la empresaria percibía el verdadero tono de la noche. El evento,
supuestamente enfocado en la caridad, parecía más una oportunidad para exhibir poder y estatus. Caminando discretamente entre las mesas, Valeria observó cómo fluían las conversaciones. Todos parecían preocupados por hablar de sus logros, viajes lujosos y emprendimientos millonarios. Las sonrisas eran forzadas, las risas exageradas. Incluso las conversaciones sobre el propósito del evento, recaudar fondos para las comunidades desfavorecidas, eran superficiales, casi un complemento sin importancia en medio de la autopromoción. Se acercó a un grupo de personas que discutía los números de la recaudación. Uno de ellos, un hombre corpulento con traje oscuro, se jactaba de haber hecho la mayor donación de la noche. Hablaba con orgullo, como si ese gesto generoso se tratara más de lo que representaba para su imagen que de a quien realmente estaba ayudando. Valeria soltó un suspiro discreto. Conocía muy bien esa realidad, el ego inflado que a menudo dominaba estos ambientes. Su propia trayectoria estaba marcada por una lucha silenciosa contra ese tipo de comportamiento. Mientras muchos estaban allí por prestigio, ella sabía que su presencia tenía otro significado. Recordó cuando decidió hacer la donación que sostenía ese evento. Su deseo siempre fue ayudar a las comunidades desfavorecidas, especialmente aquellas que, como ella, habían enfrentado discriminación y falta de oportunidades. Su contribución no era para ser vista, sino para cambiar vidas. Mirando a su alrededor, Valeria notó cómo algunas personas, discretamente, la ignoraban o desviaban la mirada al verla, como si su presencia rompiera la ilusión de exclusividad de ese evento. Era una sensación extraña, estar rodeada de personas que la subestimaban sin saber quién era. Sin embargo, esa era una experiencia familiar para ella. Valeria había pasado gran parte de su vida siendo juzgada por su apariencia, ya sea por ser mujer o por ser negra. Las expectativas siempre eran bajas, hasta que las rompía de maneras sorprendentes. Mientras observaba, Fernando y Marta, los organizadores, circulaban entre los grupos, asegurándose de que los invitados más influyentes estuvieran bien atendidos. Marta, con su vestido exuberante, estaba constantemente al lado de figuras poderosas, usando su influencia para estrechar lazos con los más ricos. Intercambiaba sonrisas y risas superficiales, mientras evitaba cuidadosamente a Valeria. Fernando, por otro lado, parecía más preocupado por asegurarse de que todo saliera según lo planeado, ignorando cualquier elemento que no encajara en su visión de perfección. Valeria se dio cuenta de que, para ellos, ella era invisible. Su presencia era irrelevante, y eso era algo que decidió usar a su favor. Cada gesto, cada palabra dicha a su alrededor, estaba siendo registrada por ella. Mientras continuaban las conversaciones, Valeria se movía por el salón, observando las interacciones entre los invitados. Notaba cómo ciertos comportamientos se repetían, elogios vacíos, apretones de manos mecánicos y miradas de aprobación intercambiadas detrás de copas de champán. Había algo superficial en todo aquello, como si el verdadero propósito de la noche se estuviera perdiendo en una nube de vanidad. Aún así, sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, el impacto sería grande. Mientras tanto, Valeria permaneció en la sombra, permitiendo que los demás revelaran más sobre sí mismos de lo que jamás podrían imaginar. Sabía que su papel en esa noche era crucial, no solo por el impacto financiero que su donación representaba, sino por la lección que todos los presentes estaban a punto de aprender. En el fondo, Valeria estaba tranquila. Siempre había creído que el silencio y la observación eran sus mejores armas. Y esa noche, mientras era tratada como una mera figurante, estaba recogiendo información que, en el momento adecuado, cambiaría el rumbo de todo. La verdadera dinámica de ese evento no estaba en lo que se decía en voz alta, sino en lo que estaba oculto en las entrelíneas de las actitudes de cada uno. Mientras Valeria se mantenía al margen del evento, su mente comenzó a divagar por los recuerdos de su propia trayectoria. El trato que estaba recibiendo esa noche era un reflejo directo de algo que había experimentado durante toda su vida. Desde muy joven, Valeria había aprendido que, para muchas personas, la apariencia y el origen eran las primeras cosas que se juzgaban. El prejuicio velado que ahora enfrentaba en el evento de caridad le traía de vuelta recuerdos de su difícil infancia, cuando tuvo que luchar contra las expectativas limitadas que el mundo le imponía.
Creció en una comunidad pobre, donde el acceso a la educación y las oportunidades era extremadamente limitado. El camino hacia el éxito parecía casi imposible, pero su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Desde temprana edad, Valeria comprendió que, para ser escuchada, tendría que esforzarse el doble que cualquiera a su alrededor. Y así lo hizo. Estudió, trabajó y, con el tiempo, construyó un imperio empresarial basado en su visión de un mundo más justo y equitativo. Ahora, como una de las principales empresarias del país, Valeria sabía que su poder no estaba en exhibir riqueza, sino en utilizarla para promover cambios reales. Su donación millonaria para el evento de caridad esa noche no era solo un gesto simbólico. Quería marcar una diferencia en la vida de los jóvenes que, como ella, nacieron en comunidades donde las oportunidades son escasas. Era su manera de retribuir a la sociedad y abrir puertas que, en el pasado, habían estado cerradas para ella. Sin embargo, esa noche, los organizadores parecían ignorar todo eso. Para ellos, Valeria no era más que una figura sin importancia, alguien que podía ser dejada de lado sin ninguna consecuencia. Pero ella no se dejaba afectar. La discriminación que enfrentaba en ese momento era solo una demostración más de cómo el prejuicio y la falta de empatía seguían dominando muchos aspectos de la sociedad. Sabía que su presencia allí era más importante de lo que cualquiera podía imaginar. Valeria caminó hacia una de las grandes ventanas del salón, desde donde podía ver la ciudad iluminada afuera. Ese contraste entre el lujo del evento y la dura realidad del mundo que la rodeaba era algo que la hacía reflexionar profundamente. Mientras las personas a su alrededor intercambiaban sonrisas y brindaban con champán, muchas de las comunidades que tanto deseaba ayudar seguían enfrentando dificultades inimaginables. Por eso estaba allí, por esas personas. Y eso la mantenía firme, incluso ante el desprecio. Mientras miraba por la ventana, Valeria recordó una conversación que había tenido años atrás con una mujer anciana que vivía en su antigua comunidad. La mujer le dijo algo que quedó grabado en su mente: cuando tengas éxito, no olvides de dónde vienes. Usa tu poder para ayudar a quienes lo necesitan. Esa frase se convirtió en un mantra en su vida, algo que siempre llevaba consigo. Y ahora, esa noche, incluso siendo tratada con indiferencia, Valeria sabía que estaba exactamente donde debía estar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de risas a su alrededor. Miró hacia atrás y vio a Fernando y Marta interactuando animadamente con un grupo de empresarios. La superficialidad de esa escena era palpable. Estaban tan preocupados por mantener las apariencias que ni siquiera comprendían la verdadera razón por la que el evento se estaba llevando a cabo. Era una amarga ironía. Valeria, la principal patrocinadora del fondo de caridad, estaba siendo ignorada por los mismos organizadores que deberían estar agradeciéndole su generosidad. Pero Valeria no se dejaría afectar por eso. Sabía que su momento llegaría. El trato que estaba recibiendo solo reforzaba su determinación de marcar la diferencia. Al final, el verdadero poder no estaba en ser vista, sino en actuar cuando nadie lo esperaba. Respiró hondo, dejando que la frustración se transformara en enfoque. La noche aún estaba lejos de terminar, y Valeria tenía plena conciencia de que su presencia allí cambiaría el rumbo de todo. La noche avanzaba, y el ambiente en el salón parecía alcanzar su punto culminante. Los organizadores finalmente comenzaban a prepararse para el momento más esperado del evento, la revelación de los mayores donantes y la entrega simbólica del cheque que representaba la recaudación de esa noche. Valeria, con una sonrisa discreta, observaba desde lejos mientras Fernando y Marta ajustaban los últimos detalles, siempre entre risas y saludos dirigidos a los invitados influyentes. La expectativa estaba en el aire. Las miradas se dirigían al escenario, donde Marta, con un micrófono en la mano, subió para dar el discurso de apertura. Agradeció la presencia de todos, exaltando el éxito del evento y mencionando cómo los fondos recaudados se utilizarían para transformar vidas en comunidades desfavorecidas. Era un discurso elegante, lleno de palabras cuidadosamente escogidas, pero no escapaba al tono de autopromoción que a Marta le gustaba mantener. Valeria, de pie al fondo del salón, cruzó los brazos y escuchó atentamente. Sabía que el momento de la revelación estaba cerca, y la incomodidad que comenzaba a surgir entre Fernando y Marta pronto sería evidente.
Cuando Marta comenzó a enumerar a los principales donantes, se aseguró de resaltar cada nombre, uno por uno, mencionando sus contribuciones con entusiasmo. Los aplausos eran educados, pero algo contenidos. Después de todo, la verdadera sorpresa de la noche aún estaba por llegar. Fernando se acercó al escenario, listo para continuar el discurso al lado de Marta. Tomó el micrófono, sonriendo a la audiencia, e inició la parte más importante de la noche. Y ahora, dijo, nos gustaría invitar al escenario a nuestra mayor patrocinadora, alguien cuya generosidad nos sorprendió a todos y garantizó que el evento de hoy fuera un éxito extraordinario. En ese momento, las miradas comenzaron a cruzarse. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién había donado tanto, sin haber sido mencionada hasta ese momento? Fernando, con una leve incomodidad disfrazada en su sonrisa, dio un paso atrás, y Marta, aún sonriente, lo miró esperando que anunciara el nombre. Fue entonces cuando Valeria dio un paso al frente. Con pasos firmes, caminó hacia el escenario. El sonido de sus zapatos resonaba en el salón, cada paso creando una nueva ola de murmullos entre los invitados. Las expresiones a su alrededor comenzaron a cambiar. Algunos la reconocían de vista, otros la miraban con curiosidad. Fernando y Marta, sin embargo, se congelaron por un breve segundo. La sorpresa en sus rostros era imposible de ocultar. Señoras y señores, continuó Fernando, con la voz algo menos confiada, nos gustaría presentarles a Valeria Santos, la principal patrocinadora de este evento. Gracias a su contribución, alcanzamos la mayor recaudación en la historia de esta organización. El salón quedó en silencio por unos instantes. Valeria subió al escenario, con la mirada firme y serena. Marta, que hasta ese momento había mantenido una postura altiva, parecía haber perdido el control de la situación. Valeria se posicionó al lado de Fernando y, tomando el micrófono, comenzó a hablar con una calma que desarmó a todos. Es un honor estar aquí hoy, dijo ella, con voz firme pero gentil. Creo que eventos como este juegan un papel fundamental en nuestra sociedad, no solo por lo que recaudamos, sino por el mensaje que transmitimos. Un mensaje de inclusión, de empatía y de no juzgar a las personas por su apariencia o estatus. Estoy profundamente agradecida de poder contribuir a esta causa, porque creo que todos nosotros, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos, tenemos el deber de ayudar a quienes más lo necesitan. El silencio que antes dominaba el salón fue roto por aplausos, inicialmente tímidos, pero que pronto se convirtieron en una ovación. El asombro seguía siendo visible en los rostros de Fernando y Marta, pero Valeria se mantuvo imperturbable. Sabía que ese momento era más que un simple agradecimiento. Era la lección que todos necesitaban aprender. Con elegancia, Valeria bajó del escenario tras el discurso, dejando una impresión duradera en todos los presentes. El juego había cambiado, y ahora, cada uno de los organizadores tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Después de su discurso en el escenario, Valeria bajó tranquilamente, sintiendo el peso de las numerosas expresiones atónitas que la seguían. El ambiente en el salón cambió instantáneamente. El aire, que antes estaba lleno de susurros y superficialidades, ahora se cargaba de una nueva energía, una mezcla de incomodidad y admiración. Valeria había iluminado el prejuicio silencioso que había impregnado la noche, y ahora, los más afectados por esta revelación eran Fernando y Marta. Los aplausos aún resonaban cuando algunos invitados se acercaron a Valeria, esta vez con sonrisas algo más genuinas, para felicitarla por su donación y su discurso. Cada gesto y palabra que recibía ahora era muy diferente de las interacciones iniciales, cuando prácticamente era invisible para todos. Pero Valeria, con su característica serenidad, no se dejaba afectar. Sabía que muchas de las sonrisas que ahora recibía provenían de un lugar de vergüenza, y no de un respeto genuino. Mientras conversaba educadamente con algunos de los presentes, Marta, visiblemente afectada, se acercó. Su postura, antes tan segura, ahora parecía retraída, y el brillo en sus ojos había desaparecido. Valeria notó su acercamiento y, sin perder la calma, se volvió lentamente para mirarla. Marta intentó sonreír, pero la incomodidad era evidente. Valeria, yo quería disculparme si en algún momento hubo algún malentendido esta noche, dijo Marta, con la voz un tanto vacilante.
Creo que quizás no fuimos lo suficientemente claros sobre tu papel en este evento. Valeria mantuvo su mirada firme, pero amigable. Había una elegancia en su postura que hizo que Marta se sintiera aún más incómoda. Sin elevar el tono de voz ni parecer confrontativa, Valeria respondió: no hay necesidad de disculpas, Marta. Lo que importa es el propósito de esta noche y el impacto que podemos tener en las vidas que dependen de nuestra ayuda. El resto son solo detalles. La respuesta de Valeria fue sencilla, pero poderosa. Al decir que el resto eran solo detalles, implicaba que toda la superficialidad y el prejuicio que habían sido tan evidentes esa noche no tenían importancia frente al verdadero objetivo. Marta, sin saber cómo reaccionar, simplemente asintió lentamente, claramente afectada por la dignidad con la que Valeria manejaba la situación. Fernando, que observaba la escena desde lejos, se dio cuenta de que también tendría que enfrentar las consecuencias de su actitud esa noche. Se acercó, aún intentando mantener su compostura habitual, pero era evidente que sentía que el suelo se había abierto bajo sus pies. Al llegar junto a Valeria, extendió la mano e intentó sonreír, pero la incomodidad en sus ojos era innegable. Valeria, me gustaría agradecer nuevamente tu generosidad, dijo él, intentando retomar el control de la situación. Realmente hiciste la diferencia para el éxito de este evento. Valeria estrechó su mano, pero no dejó que la verdad pasara desapercibida. Me alegra poder contribuir, Fernando. Pero espero que, para las próximas ediciones, el enfoque del evento se centre verdaderamente en las personas a las que estamos aquí para ayudar, y no solo en los rostros que brillan en las primeras filas. Su voz era tranquila, pero su mensaje era claro como el cristal. El desconcierto de Fernando era palpable, y rápidamente se dio cuenta de que esa era una confrontación que no podría ganar con palabras vacías. El silencio entre ellos fue interrumpido por algunos invitados más que se acercaron para felicitar a Valeria, esta vez con una genuina intención de conocerla mejor. Mientras Fernando y Marta observaban desde lejos, la verdad se hacía inevitable. Todo el esfuerzo que habían hecho para mantener las apariencias esa noche había sido deshecho por la tranquila fortaleza y dignidad de Valeria. Habían intentado controlarla, ignorarla y minimizarla, pero al final, ella se había convertido en el centro de todo. El salón, que antes parecía un campo de exclusiones veladas, ahora estaba lleno de murmullos sobre la verdadera identidad de Valeria y el impacto de su discurso. El elegante enfrentamiento que había llevado a cabo, sin agresividad ni confrontaciones directas, había desarmado todos los intentos de mantener las apariencias. Y, de manera casi imperceptible, había cambiado el rumbo de ese evento. Mientras la noche llegaba a su fin, Valeria, tranquila y serena, disfrutaba de los últimos momentos sabiendo que, a pesar de todo el desprecio que había enfrentado, su objetivo se había cumplido. El verdadero enfrentamiento no ocurrió con palabras agudas o grandes exposiciones. La victoria de Valeria fue la elegancia con la que enfrentó y desarmó el prejuicio. El salón comenzó a vaciarse lentamente, a medida que los invitados se despedían, todavía comentando sobre la inesperada revelación de la noche. Las conversaciones susurradas ahora estaban dominadas por el nombre de Valeria, la mujer que fue ignorada por casi todos, pero que al final se convirtió en la gran protagonista del evento. La atmósfera en el lugar había cambiado de forma sutil, y muchos que antes la miraban con desprecio ahora intentaban corregir su error, acercándose con gestos de simpatía y respeto. Valeria, sin embargo, permanecía imperturbable. Saludaba a quienes se le acercaban, pero sin dejarse llevar por el cambio repentino de actitud. Sabía que muchas de las sonrisas que ahora recibía no eran genuinas, sino fruto del malestar generado por la exposición de sus propios prejuicios. Aún así, mantenía su postura firme, consciente de que su mensaje había sido transmitido sin necesidad de confrontaciones directas. Fernando y Marta, por su parte, trataban de mantenerse al margen. Después del discurso de Valeria, ambos estaban visiblemente desconcertados, conscientes del impacto que sus acciones habían tenido. Marta evitaba cualquier contacto visual, mientras que Fernando intentaba esporádicamente interactuar con algunos invitados, pero sin la misma confianza de antes. Ambos estaban lidiando con las consecuencias del trato frío y prejuicioso que le habían dado a Valeria durante toda la noche, y ahora el peso de esa decisión comenzaba a sentirse. Valeria, sin embargo, no se permitía guardar rencores.
Mientras caminaba hacia una de las áreas más tranquilas del salón, su mente volvía a las verdaderas razones de su presencia allí. El propósito del evento era lo que realmente importaba. Valeria no había asistido para ser vista o aplaudida, sino para asegurarse de que los fondos recaudados se utilizaran para mejorar la vida de las comunidades desfavorecidas, especialmente aquellas de las que ella misma provenía. Creía firmemente que el poder de la caridad residía en transformar vidas y crear oportunidades para quienes más lo necesitan. Miró hacia la gran mesa donde estaba expuesto el cheque simbólico, representando la generosidad de los donantes de esa noche. Para muchos, ese cheque no era más que un número, un símbolo de estatus, algo que mencionarían en sus círculos sociales como prueba de su benevolencia. Pero para Valeria, ese cheque significaba mucho más. Representaba la oportunidad de que miles de jóvenes tuvieran acceso a la educación, de que familias en dificultades recibieran apoyo y de que sueños antes inalcanzables comenzaran a tomar forma. Mientras reflexionaba sobre esto, fue abordada por una de las pocas personas con las que había tenido una interacción genuina durante la noche, un joven voluntario que estaba ayudando en la organización del evento. Señora Valeria, solo quería agradecerle por todo lo que ha hecho. Su discurso fue increíble, y sé que hará una gran diferencia en las comunidades que estamos ayudando, dijo él, con una sonrisa sincera. Valeria le devolvió la sonrisa, agradeciéndole amablemente. Ese breve momento de sinceridad reforzó su convicción de que, incluso en medio de tantos obstáculos, había personas allí que compartían sus ideales y que realmente se preocupaban por la causa. Y, en el fondo, era por esas personas, y por las comunidades beneficiadas, que ella continuaba con su misión. La noche estaba llegando a su fin, y Valeria se sentía en paz. Sabía que el impacto de su presencia no se limitaría solo al evento. Su donación traería cambios concretos para quienes realmente lo necesitaban, y su actitud a lo largo de la noche plantaría semillas de reflexión en muchos de los presentes. Con pasos tranquilos, Valeria se dirigió hacia la salida, sabiendo que su misión esa noche había sido cumplida con éxito. La noche había llegado a su fin, y el salón, antes lleno de conversaciones y risas, ahora comenzaba a vaciarse. Los últimos invitados se despedían, todavía visiblemente impactados por el discurso de Valeria y la revelación de su identidad como la mayor patrocinadora del evento. Lo que comenzó como una noche de desprecio e indiferencia, ahora terminaba con un profundo sentimiento de reflexión entre aquellos que, hasta poco tiempo atrás, la habían subestimado. Mientras los invitados salían, Valeria permaneció unos minutos en el salón casi vacío, apreciando el silencio que ahora dominaba el espacio. Su mente estaba tranquila. Había algo satisfactorio en saber que, sin tener que alzar la voz o actuar con agresividad, había provocado un cambio significativo en ese ambiente, no solo por su generosa donación, sino por haber expuesto, de manera elegante, el prejuicio velado que aún reinaba en muchos de esos círculos sociales. Fernando y Marta, quienes habían pasado la noche evitando cualquier interacción significativa con Valeria, ahora se mantenían a distancia, claramente avergonzados. Ambos sabían que sus acciones habían sido observadas por todos, y la incomodidad era evidente. Pero Valeria no se preocupaba por ellos. No guardaba rencor. En cambio, esperaba que ese episodio sirviera como una lección para futuras ediciones del evento. La verdadera caridad no se trataba solo de números, sino de las personas que eran ayudadas y de cómo nos tratamos mutuamente. Valeria se acercó a uno de los organizadores asistentes, un joven voluntario que la había saludado de manera respetuosa desde el principio. Gracias por todo esta noche. Estoy seguro de que estos fondos harán una diferencia real en las vidas que más lo necesitan, dijo él con una sonrisa sincera. Valeria le devolvió la sonrisa, satisfecha de ver que había personas que comprendían el verdadero significado de esa noche. Sí, lo harán, respondió ella con una confianza suave. Mientras se preparaba para salir, Valeria reflexionaba sobre lo que vendría a continuación. Su contribución financiera había sido significativa, pero la lección que había dejado esa noche era quizás aún más valiosa. La discriminación y el prejuicio que había enfrentado no fueron un obstáculo, sino una oportunidad para mostrar la fuerza que proviene de la dignidad y el respeto. Su presencia había cambiado la dinámica de ese evento y, de una forma u otra, influiría en los próximos pasos de la organización. Marta y Fernando, aún al margen del salón,
Intercambiaban miradas avergonzadas mientras Valeria se acercaba a la salida. Ambos sabían que esa noche marcaría un cambio en sus propias posturas. Valeria, sin embargo, no necesitaba decir nada. El silencio y la introspección que había provocado eran suficientes para que ellos comprendieran el impacto de sus acciones. Al atravesar la puerta, el aire fresco de la noche la envolvió, trayéndole una sensación de renovación. Valeria sabía que su labor de apoyo a las comunidades desfavorecidas estaba lejos de terminar. Habría más eventos, más obstáculos, más miradas de desprecio. Pero cada vez que enfrentara esos desafíos, lo haría con la misma gracia y fuerza que había mostrado esa noche. Y mientras se alejaba del lugar del evento, sentía que el cambio, aunque sutil, ya había comenzado.